Mi suegra me pidió que cuidara su departamento mientras ella viajaba por Europa para mejorar su salud mental. Pero en el último momento, me informa que debía pagar por quedarme allí. Sonreí con calma, pero mi venganza por tantos años de manipulación la hizo temblar. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Lucía tenía 29 años y hacía 3 que había aprendido a convivir con el silencio. Su casa era pequeña, de paredes color arena y ventanas que apenas dejaban entrar la luz del atardecer. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca municipal, y el resto del día lo pasaba ordenando libros, cocinando lo justo, o simplemente mirando por la ventana, como si esperara que algo, o alguien, apareciera en la esquina. Desde que Daniel, su esposo, había muerto, cada amanecer le sabía igual, tibio, pero sin dirección. Esa tarde, estaba revisando una vieja caja de fotografías cuando escuchó el golpe en la puerta. Su amiga y compañera de casa, Carla, no estaba. Pensó que sería un repartidor o algún vecino. Cuando abrió, el aire cambió de temperatura. Frente a ella, con el cabello perfectamente recogido y un abrigo de lana color perla, estaba Estela Márquez. Lucía no la veía desde hacía meses, aunque ambas vivían en la misma ciudad. Aún así, algo en su presencia seguía pesando como antes, un tipo de elegancia fría que se imponía sin esfuerzo. Lucía, dijo Estela, sonriendo apenas. Lamento venir sin avisar. ¿Puedo pasar un momento? Lucía asintió, un poco aturdida. Se apartó para dejarla entrar. El perfume de su suegra, una mezcla entre gardenias y algo metálico, llenó la casa. Estela observó el entorno con esa mirada que medía sin palabras, el sofá modesto, los libros apilados, las plantas secas en el alféizar. No te imaginas cuánto me alegra verte, dijo Lucía, intentando sonar sincera. No esperaba tu visita. Lo sé, querida. Estela dejó el bolso sobre la mesa, como si le perteneciera. He estado muy ocupada. Ya sabes, la vida no se detiene ni siquiera cuando el corazón quiere hacerlo. Lucía tragó saliva. Hablar de la vida, después de lo que ambas habían perdido, siempre tenía filo. ¿Quieres un café? Un té estaría bien. Sin azúcar. Mientras Lucía hervía el agua, observaba de reojo a la mujer que una vez fue casi una madre para ella. Recordó los días en que Estela los visitaba cada domingo, trayendo comida casera y consejos disfrazados de órdenes. Recordó también las discusiones silenciosas entre Daniel y su madre, siempre por lo mismo, ella. Te está controlando, solía decirle a Daniel con ternura. Déjala, es su manera de demostrar cariño, respondía Lucía. Con el tiempo, ambos aprendieron a traducir el cariño de Estela, era posesión envuelta en preocupación. Cuando Lucía volvió con el té, Estela ya estaba mirando una foto enmarcada sobre la repisa. En ella aparecían Daniel y Lucía en su boda, riendo, ajenos al futuro. Se veían tan jóvenes, susurró Estela. Él tenía una sonrisa tan suya. Lucía se quedó quieta. Cada vez que alguien mencionaba a Daniel, sentía un vacío que no sabía nombrar. Lo sé. A veces siento que va a entrar por la puerta, respondió en voz baja. Estela giró hacia ella, estudiándola. Eras buena con él. A tu manera. Lucía no supo si aquello era un halago o una advertencia. Se sentaron frente a frente. Estela removió su té con calma, como si estuviera eligiendo las palabras con precisión quirúrgica. Y Lucía, vengo a pedirte un favor. Lucía sonrió con educación, aunque su estómago se tensó. Con Estela, un favor nunca era solo eso. Dime. Voy a viajar, dijo Estela, apoyando las manos sobre la mesa. A Europa. Por unas semanas. Necesito desconectarme. Después de todo lo que ha pasado, mi terapeuta dice que me haría bien un retiro de salud mental. Cambiar de aire, ver otros paisajes. Eso suena bien, dijo Lucía, sincera. Te vendrá bien descansar. Sí, pero hay un detalle, continuó Estela. No quiero dejar el apartamento solo. Últimamente ha habido robos en el edificio. Y, francamente, no confío en nadie más. Pensé que podrías quedarte allí. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Quieres que cuide tu apartamento? Exactamente. No sería mucho trabajo.
Solo regar las plantas, revisar el correo y, por supuesto, mantener el lugar ocupado. Ya sabes, para que no parezca vacío. Por un instante, Lucía sintió algo parecido a alivio. Aquello sonaba sencillo, incluso reconfortante. Tal vez era la oportunidad perfecta para reconciliarse con ella, para demostrar que todavía existía una conexión entre ambas. Claro, dijo con una sonrisa tímida. Puedo hacerlo. Los ojos de Stella brillaron. Sabía que podía contar contigo. Daniel siempre decía que eras confiable. Lucía asintió, tragándose la mezcla de orgullo y dolor que la frase le provocaba. Stella continuó hablando, entusiasmada, describiendo cada detalle del apartamento como si le estuviera entregando una herencia sagrada. Las cortinas debían abrirse cada mañana para que entrara la luz exacta, las plantas del balcón necesitaban agua 3 veces por semana. Y las velas del altar donde guardaba la foto de Daniel debían encenderse los domingos al atardecer. Me gusta mantenerlo así, dijo Stella con voz temblorosa. Siento que mientras el apartamento esté en orden, su memoria también lo está. Lucía escuchaba en silencio. Aquello no era solo un favor, era casi un ritual. Mientras caminaban por el apartamento al día siguiente, Stella la guiaba como si condujera a una procesión. Cada habitación parecía un museo de recuerdos. El despacho de Daniel intacto, con su reloj detenido a la hora exacta del accidente, la cocina impoluta, donde todavía se conservaban las tazas de café que solían usar madre e hijo, la habitación principal, cerrada con llave. Esa no la uses, dijo Stella cuando Lucía se detuvo frente a la puerta. Aún no estoy lista para que nadie entre allí. Lucía asintió, comprendiendo más de lo que decía. Pasaron la tarde revisando todo. Al final, mientras bebían té en el balcón, el sol comenzaba a hundirse detrás de los edificios. Stella parecía más relajada, incluso afectuosa. Me alegra que hayas aceptado, dijo suavemente. Creo que este viaje nos hará bien a ambas. ¿Ambas? Claro. Tú tendrás un tiempo a solas, lejos del ruido de tu casa. Y yo podré descansar sabiendo que mi hogar está en buenas manos. Cuidarás de él como cuidaste de Daniel. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. La frase cayó como un golpe. Cuidar como había cuidado a su esposo, que había muerto antes de cumplir los 30. No supo si Stella lo había dicho con intención, pero las palabras dejaron un sabor amargo que ninguna despedida podría borrar. Esa noche, al volver a su casa, Carla la encontró callada. ¿Qué pasa? Tienes una cara como si hubieras visto un fantasma. Lucía le contó todo. ¿Stella? Repitió Carla, levantando una ceja. ¿Esa mujer te está pidiendo un favor? ¿Qué sigue? ¿Que le limpies el alma también? Lucía sonrió débilmente. Solo quiere que cuide el apartamento. Es por poco tiempo. Lucía, no seas ingenua. Esa mujer no pide. Ordena. Y siempre hay algo detrás. Lucía se encogió de hombros. Tal vez es su manera de acercarse. Carla la observó en silencio, como quien ve a alguien caminar hacia un precipicio sabiendo que no puede detenerlo. Los días siguientes pasaron rápido. Lucía se organizó en la biblioteca para tomarse un permiso parcial y preparó una pequeña maleta. En el fondo, la idea de pasar unas semanas en un lugar más tranquilo le parecía atractiva. Su casa compartida estaba llena de ruido y discusiones sin sentido. En cambio, el apartamento de Stella olía a lavanda y a pasado, a algo casi sagrado. El día antes del viaje, Stella llegó con una lista de instrucciones y una carpeta. Lucía la recibió con amabilidad, pero notó un cambio en su tono. Aquí tienes las llaves, las contraseñas del wifi, los horarios de las plantas, todo lo esencial. Y, por supuesto, las cuentas de los servicios, dijo Stella, entregándole una hoja con números escritos a mano. Lucía frunció el ceño. ¿Cuentas? Sí. Me parece justo que mientras te quedes allí, te hagas cargo de los gastos básicos. Agua, luz, electricidad. Es lo mínimo. Lucía tardó unos segundos en responder. Pensé que era un favor. Lo es, contestó Stella, con una sonrisa tensa. Pero también te estás beneficiando. Tienes un apartamento completo para ti, en una zona preciosa. ¿No te parece lógico contribuir un poco? Lucía la miró, tratando de entender si hablaba en serio.
Estela, yo no voy a vivir allí por placer. Solo cuidaré tu casa mientras tú estás fuera. Y eso tiene un valor, interrumpió la mujer. No seas injusta, Lucía. No todo se paga con buenas intenciones. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Yo nunca te he cobrado por los favores que te hice, ni por el tiempo que pasé contigo después de lo de Daniel. Eso era diferente. Éramos familia. ¿Y ahora qué somos? El silencio que siguió fue insoportable. Estela desvió la mirada, como si la pregunta la ofendiera. No quiero discutir, dijo finalmente. Si te parece demasiado, puedo buscar a otra persona. Pero pensaba que, después de todo, entenderías. Lucía respiró hondo. Había algo en esa forma de hablar, en ese chantaje emocional disfrazado de ternura, que la hacía sentirse pequeña, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Está bien, respondió con voz suave. No quiero que te preocupes por eso ahora. Estela pareció satisfecha. Se levantó, tomó su bolso y se acercó a ella. Sabía que serías razonable, dijo, tocándole la mejilla con una frialdad que pretendía ser cariño. Tienes un buen corazón, Lucía. No lo pierdas por dinero. Cuando se marchó, Lucía se quedó mirando las llaves sobre la mesa. Brillaban bajo la luz amarillenta como si pesaran más de lo que parecían. Esa noche casi no durmió. Entre sueños, escuchó la voz de Daniel repitiendo su frase favorita: no intentes cambiarla, solo protégate. Se despertó con los ojos húmedos, sin saber si había sido un recuerdo o una advertencia. Al amanecer, el teléfono vibró. Un mensaje de Estela: el vuelo sale al mediodía. No olvides revisar las cortinas. Y gracias por cuidar lo que más amo. Lucía observó la pantalla por un largo momento. Lo que más amaba. Daniel. El apartamento. O el poder que todavía ejercía sobre ella. No estaba segura. Guardó el teléfono, tomó las llaves y se preparó para empezar el favor que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. El cielo estaba cubierto por una bruma espesa que teñía la ciudad de un gris metálico. Lucía avanzó por las calles con paso rápido, intentando espantar la sensación extraña que la acompañaba desde el día anterior. El llavero tintineaba en su bolsillo como si pesara más de lo normal. Al llegar al edificio de Estela, una corriente de aire frío le rozó el cuello, y por un momento pensó que el portero la observaba con compasión. El apartamento la recibió con un silencio casi religioso. Todo estaba en orden, demasiado en orden, como si la vida se hubiese detenido allí el mismo día que Daniel murió. Dejó su maleta en el recibidor y respiró el aroma familiar a incienso y lavanda. Las cortinas estaban cerradas, pero aún así la luz del amanecer se filtraba a través de los pliegues, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Caminó hasta el balcón y abrió las ventanas. El aire fresco del exterior trajo consigo el murmullo lejano del tráfico. Por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña sensación de calma. Tal vez ese favor no sería tan malo, pensó. Tal vez cuidar el apartamento de Estela podría ayudarla a reconciliarse con sus propios recuerdos. A media mañana, sonó el timbre. Era Carla, con una bolsa de pan y café. Entró sin esperar invitación y miró el lugar con curiosidad. No puedo creer que estés aquí, dijo mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Este sitio parece un museo. Lucía sonrió débilmente. No exageres. Solo tiene su propio estilo. Carla la miró con incredulidad. Estilo de mausoleo, querrás decir. ¿De verdad vas a pasar 3 semanas aquí sola? Y no es tan terrible. Estela me pidió que lo hiciera, y la verdad, necesitaba un respiro de la casa compartida. Lucía, respondió su amiga con tono bajo, prométeme algo. Si esa mujer empieza con sus manipulaciones, no cedas. Ya la conozco. No quiere tu ayuda, quiere tu obediencia. Lucía fingió reír, pero la advertencia le quedó clavada. A las pocas horas, el teléfono sonó. Era Estela. La voz al otro lado sonaba dulce, casi afectuosa. ¿Todo en orden, querida? Sí, el apartamento está perfecto. Ya regué las plantas. ¡Qué bien! Eres un ángel. Aunque recuerda revisar los medidores de agua, quiero saber cuánto se gasta mientras estás allí. No quiero sorpresas en la factura. Lucía frunció el ceño.
No te preocupes, Estela. No pienso hacer nada que incremente tus gastos. Claro que no. Confío en ti. Pero hay cosas que deben quedar claras. Cuando regrese, revisaremos los números y ajustaremos lo que corresponda. Lucía sintió un nudo en el estómago. Aquello no sonaba a favor, sino a contrato. Estela, pensé que cuidar la casa era solo eso, cuidarla. No tenía idea de que ibas a cobrarme. No es cobrar, Lucía. Es compartir responsabilidades. ¿No te parece justo? La conversación continuó un rato, pero cada palabra de Estela se sentía más afilada. Cuando colgó, Lucía se quedó mirando el teléfono, con una mezcla de tristeza y enojo. La primera noche en el apartamento fue tranquila. Leyó hasta tarde y se quedó dormida en el sofá. Pero al amanecer, mientras preparaba café, escuchó su nombre susurrado desde el pasillo. Al girar, no había nadie. La taza le tembló en las manos. Atribuyó el sonido a su imaginación. Pasaron 3 días. Estela llamaba cada mañana desde diferentes aeropuertos. Le enviaba mensajes con instrucciones detalladas. Abre las ventanas a las 8, no olvides limpiar el polvo del altar de Daniel, apaga las luces de la sala antes de dormir. Lucía obedecía en silencio, aunque sentía que cada mensaje era una cadena más alrededor de su cuello. Al 5.º día, no pudo más. La llamó. Estela, tenemos que hablar. La voz al otro lado sonaba tensa, como si hubiera estado esperándolo. ¿Qué ocurre, querida? Esto. Lo del apartamento. No puedo seguir así. No vine a pagar cuentas ni a seguir órdenes cada hora. Vine a ayudarte. Hubo una pausa. Luego, la voz de Estela cambió de tono. ¿Para ayudarme? Qué curioso. Pensé que lo hacías por afecto, no por beneficio propio. Lo hago por ambas cosas, respondió Lucía con paciencia, pero no voy a pagar por estar aquí. No tiene sentido. Claro, claro. No tiene sentido, repitió Estela con un deje de sarcasmo. No tiene sentido que te dé un lugar tranquilo, limpio, seguro, mientras tú sigues disfrutando sin aportar nada. No tiene sentido que, después de todo lo que hicimos por ti, no puedas mostrar un poco de gratitud. Lucía cerró los ojos. Esa palabra, gratitud, siempre había sido la daga favorita de Estela. Estela, tú sabes que yo amaba a Daniel. No tienes que recordarme todo lo que hicieron por mí. Oh, no lo olvido. Mi hijo te mantuvo, te dio estabilidad, te amó con todo su corazón, y tú, cuando él ya no estaba, huiste. Me dejaste sola en el peor momento de mi vida. Lucía sintió un vacío helado en el pecho. Yo no huí. Tú me echaste. Dijiste que estar aquí te dolía demasiado. Y mentira. Lo hiciste porque no soportabas la culpa. La voz de Estela sonaba firme, como si hubiera estado ensayando esa acusación durante años. ¿Culpa de qué? De haberlo dejado salir esa noche. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía apretó el teléfono contra el oído. No hagas esto, susurró. No digas eso. Sabes que tengo razón, replicó Estela, fría. Si no hubieras discutido con él, si no lo hubieras hecho salir, tal vez estaría vivo. Lucía colgó. No podía respirar. Se dejó caer en el sofá y sintió que el pasado le caía encima como una ola. La escena del accidente volvió a su mente. Recordó a Daniel saliendo por la puerta, molesto, diciéndole que necesitaba despejarse. Recordó el sonido del teléfono 1 hora después. La voz del policía. El hospital. La lluvia. El cuerpo cubierto con una sábana blanca. Lloró durante largo rato. Esa noche no quiso dormir. Encendió todas las luces y caminó por el apartamento hasta el amanecer. No entendía cómo una persona podía transformar la culpa en un arma tan filosa. Al día siguiente, Carla fue a visitarla. Lucía le contó todo, con los ojos rojos y la voz quebrada. Te lo dije, dijo Carla, abrazándola. Esa mujer no quiere que la ayudes. Quiere tenerte bajo su control. No descansará hasta verte arrastrándote. Y no sé qué hacer. Si le devuelvo las llaves, va a decir que la abandoné. Si me quedo, siento que me ahogo. Entonces haz lo que haría Daniel,
contestó Carla sin dudar. Corta con ella. Ya te quitó suficiente. Lucía asintió, aunque sabía que enfrentarse a Estela era casi imposible. Esa misma tarde la llamó. Estela, no voy a seguir con esto. Te dejaré las llaves mañana. ¿Cómo dices? Escúchame bien. No puedo seguir aquí. No me siento bien. Cuidaré tus cosas hasta que regreses, pero no pienso pagar ni seguir recibiendo tus mensajes. Del otro lado se escuchó una risa seca. Eres igual que todas. Ingrata. Te ayudé, te recibí como a una hija, y mira cómo me pagas. No necesito que me recuerdes tu generosidad, respondió Lucía con calma. Ya lo hiciste demasiadas veces. No te das cuenta, ¿verdad? Nadie más te soportaría. Daniel era tu única salvación. Lucía apretó las llaves en la mano. Y tú lo perdiste por no dejarlo vivir, respondió antes de colgar. Las palabras quedaron flotando, como un golpe sin retorno. Esa noche durmió poco. Empacó sus cosas y dejó todo limpio. A la mañana siguiente fue al aeropuerto a entregar las llaves personalmente. La esperó en el área de embarque, observando cómo Estela llegaba con su equipaje, impecable, sonriente, como si nada hubiera pasado. Aquí tienes, dijo Lucía, extendiendo las llaves. Estela las tomó sin mirarla. No esperaba menos de ti. Siempre huyendo. No estoy huyendo. Estoy eligiendo paz. La paz no existe sin pagar el precio, contestó Estela, clavándole la mirada. Te arrepentirás de tratarme así. Lucía sintió un escalofrío. La forma en que lo dijo no sonaba a una amenaza vacía. Sonaba a promesa. Estela se marchó sin despedirse. Lucía volvió a casa con el alma vacía. Cuando llegó, encontró un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una nota breve: cuida tus actos, porque todo se paga. El papel olía a perfume de gardenias. Lucía se dejó caer en el sofá y sintió que el aire se volvía pesado. Miró por la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a caer, lenta, constante, como si el cielo le advirtiera que algo se avecinaba. Esa noche creyó escuchar pasos en el pasillo. Pensó que era Carla, pero cuando salió a mirar, la casa estaba vacía. Sobre la mesa, las llaves del apartamento seguían allí. Juraría haberlas dejado en el aeropuerto. Durante horas, las contempló sin moverse. Al final se levantó, las guardó en un cajón y trató de convencerse de que todo había terminado. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo dentro de ella le decía que Estela no la dejaría en paz. A kilómetros de distancia, en el apartamento vacío, las luces se encendieron por un instante. Una sombra se movió detrás de las cortinas. Luego, todo volvió a quedar en silencio. Lucía despertó sobresaltada. Había pasado las últimas noches en un duermevela extraño, con sueños borrosos, ecos de voces que no lograba identificar y la inquietante sensación de estar siendo observada incluso entre sus propias paredes. No era supersticiosa, pero algo había cambiado desde su discusión con Estela. Sentía que la atmósfera misma había absorbido aquella tensión invisible y la devolvía convertida en ruido blanco dentro de su cabeza. Se sentó en la cama, respirando hondo, y se obligó a mirar el calendario. Había pasado poco más de 2 semanas desde que Estela había partido a Europa. No había vuelto a tener noticias de ella, salvo aquel inquietante mensaje en el buzón. Durante días había tratado de ignorarlo, guardándolo en una caja junto con los recuerdos que no quería tocar, pero su contenido seguía repitiéndose en su mente como una advertencia que no sabía cómo interpretar. Carla notó el cambio casi de inmediato. Al verla una mañana, mientras desayunaban juntas en la cocina, la miró fijamente y dejó de remover el azúcar en su café. No duermes bien, dijo sin rodeos. Estás más pálida que de costumbre. ¿La bruja te ha vuelto a escribir? Lucía negó con la cabeza, pero su gesto fue lento, como si arrastrara algo más que el cuello. Le contó que no había tenido ningún contacto nuevo desde la última vez. Que, en teoría, Estela seguía de viaje. Que las cosas estaban tranquilas. Demasiado tranquilas. Ese tipo de silencio no es paz, le dijo Carla. Es el que precede a la tormenta. Lucía intentó reír, pero su boca no obedecía.
Tenía la extraña intuición de que algo se estaba cocinando lejos de ella, algo que aún no tenía forma pero que pronto la alcanzaría. La llamada llegó una mañana de martes, poco antes del mediodía. Lucía estaba sola en casa, ordenando unos papeles viejos, cuando el teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sintió que el estómago se le apretaba como un puño. Era Mariana, la hermana menor de Estela, tía de Daniel. La voz al otro lado sonaba apagada, arrastrada por un tono de incomodidad que Lucía detectó de inmediato. Hola, Lucía, no quiero molestarte, pero me pareció justo que lo supieras por mí y no por terceros, comenzó Mariana, titubeando. Lucía se enderezó en el sillón. ¿Qué ocurre? Estela regresó hace 2 días. Dice que su apartamento fue vandalizado. Según ella, hay cosas fuera de lugar. Las plantas, todas muertas. Comida en mal estado en la cocina. Rasguños en los muebles. Cree que alguien estuvo allí durante su ausencia. Lucía sintió que la sangre se le helaba. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Dice que solo tú tenías las llaves. Que nadie más sabía cómo entrar. Un silencio pesado se apoderó de la conversación. Mariana no lo dijo directamente, pero la acusación estaba clara. Lucía se levantó de golpe. Caminó por la sala con el teléfono apretado contra la oreja. Eso es mentira. Yo le devolví las llaves en su mano, el día que se fue. En el aeropuerto. Puedo jurarlo. Yo te creo, respondió Mariana con voz suave. Pero sabes cómo es Estela. Ya está hablando con el resto de la familia. Dice que no entiende cómo pudiste hacerle eso después de todo lo que pasó. Que estás resentida. Que le tienes rabia. Lucía apoyó la frente en la ventana. Vio su reflejo borroso en el cristal, los ojos abiertos como si no reconociera a la mujer que la observaba desde el otro lado. No fui yo. No he vuelto a pisar ese lugar desde que le devolví las llaves. Lo sé, dijo Mariana. Pero ten cuidado. La gente ya está hablando. Las horas siguientes se deslizaron como un pantano. Lucía no podía quitarse la sensación de tener algo pegado a la piel. La idea de que su nombre estuviera flotando en boca de los familiares de Daniel, personas que alguna vez la abrazaron en los cumpleaños, que lloraron con ella en el velorio, que la miraron con ternura como si fuera parte indiscutible de esa sangre, ahora dudaban de ella. El teléfono vibró más veces ese día. 3 mensajes de primas lejanas con frases ambiguas. Un audio de una excuñada que comenzaba diciendo yo no quiero meterme, pero, y terminaba con un tono de decepción tan sutil como hiriente. Lucía no contestó ninguno. Sentía que todo lo que dijera sería interpretado como una defensa culpable. Y eso la asfixiaba. Esa noche, Carla llegó tarde. Lucía la esperaba con los ojos rojos y el rostro tenso. Apenas se sentó, se lo soltó todo, sin pausas, como quien vomita un veneno. Están diciendo que fui yo. Que entré al apartamento mientras ella estaba fuera. Que arruiné sus cosas. Que lo hice por despecho. Carla la escuchó en silencio. Cuando Lucía terminó, se quedó pensativa unos segundos antes de hablar. ¿Y no has pensado que tal vez alguien más sí entró? Lucía la miró con sorpresa. ¿Quién? Nadie tenía las llaves. Solo yo. Y se las devolví. Lo sabes. Tal vez alguien más las tuvo. O tal vez alguien entró sin necesitarlas. ¿E insinúas que forzaron la cerradura? No lo sé, respondió Carla. Pero tú no fuiste. Eso lo sé seguro. Y si no fuiste tú, fue alguien más. O fue ella. Lucía negó con la cabeza. La idea era demasiado absurda. Aunque, ¿realmente lo era? ¿No conocía ya de sobra la capacidad de Estela para manipular situaciones y convertir una conversación simple en un campo de batalla emocional? El día siguiente decidió salir de casa. No podía seguir encerrada con sus pensamientos. Fue a la biblioteca donde trabajaba y trató de concentrarse. Pero cada vez que alguien la saludaba, sentía que detrás de ese gesto se escondía una mirada inquisidora. ¿La habrían escuchado mencionar? ¿También ahí había llegado el rumor? A la hora del almuerzo, se sentó sola en el parque cercano, mirando a la gente pasar. Comió en silencio. Alguien se sentó en el banco de al lado. Lucía no levantó la vista. Pero entonces escuchó una voz suave,
de acento pausado. ¿Estás bien, hija? Giró y lo vio. El padre Ignacio. El sacerdote jubilado que vivía en el mismo edificio que Stella. Lo conocía de vista. Siempre saludaba con amabilidad. Siempre observaba con ojos atentos. Me han dicho que has tenido unos días difíciles, añadió él, con tono neutro. Lucía asintió con lentitud. Dudó unos segundos y luego, sin saber por qué, le contó lo que estaba ocurriendo. Cada detalle. No omitió nada. Ignacio le escuchó con una calma serena, sin interrumpir. Cuando terminó, él se quedó callado un rato. Luego dijo algo que la sacudió. Durante la ausencia de Stella, yo vi a alguien entrando en su apartamento. Lucía lo miró fijamente, sin respirar. ¿Qué? Una mujer joven. Delgada, de cabello oscuro. No la había visto antes. Entró por la noche, con llave. Estuvo allí 2 o 3 veces. Pensé que era alguna amiga tuya, que tú le habías dado permiso. Lucía sintió como la sangre le latía en las sienes. ¿Quién podía ser esa persona? ¿Cómo era posible que alguien tuviera acceso? ¿Recuerdas algo más? ¿La viste salir? Solo la vi entrar. Nunca vi salir a nadie. Al menos no desde mi ventana. Lucía le agradeció con una mezcla de gratitud y miedo. Lo que había comenzado como una suposición ahora tenía una base real. No estaba loca. No estaba sola en su versión. Esa noche, Carla le dijo algo más. Tienes que ir más allá. Investigar. Saber quién fue esa mujer. ¿Qué hacía allí? Lucía negó, cansada. No quiero más drama. No quiero ensuciarme más con esto. Lucía, ya te están ensuciando. Lo quieras o no. Están usando tu nombre, tu historia, tu dolor. Y tú lo estás permitiendo. El silencio se volvió insoportable. Esa noche no cenó. Se quedó mirando su reflejo en la ventana del salón. Se preguntó si Daniel estaría orgulloso de ella. Si estaría decepcionado por cómo se estaba dejando aplastar. Al día siguiente, recibió un nuevo mensaje. No venía de Mariana ni de Carla. Era un audio. La voz de Stella. No te preocupes, Lucía. Todo se sabrá, incluso lo que hiciste antes de que él muriera. Lucía lo escuchó 3 veces seguidas. La última vez lo hizo con los ojos cerrados. Cada palabra era un filo cortándole la piel. Por primera vez, sintió que Stella escondía algo más que resentimiento. Había algo detrás. Algo turbio. Algo que no encajaba con la versión que todos creían conocer. Y tal vez había llegado el momento de descubrirlo. Porque si Stella estaba dispuesta a destruirla, Lucía tendría que estar lista para defenderse. Aunque eso significara remover las cenizas de su propia historia. Aunque eso implicara descubrir que Daniel tampoco fue del todo sincero. Las palabras que había escuchado en el mensaje de voz seguían girando en su cabeza como cuchillas suspendidas, incluso lo que hiciste antes de que él muriera. Lucía no podía dejar de preguntarse a qué se refería Stella exactamente. ¿Era una amenaza vacía? ¿O había algo oculto en la muerte de Daniel que ella aún no conocía? La frase estaba diseñada para golpear donde más dolía. Y lo había conseguido. La incertidumbre le había robado el sueño durante días, mientras los murmullos en la familia crecían, y su nombre pasaba de ser un recuerdo amable a una sospechosa incómoda. No podía permitirse seguir viviendo con esa sombra a sus espaldas. Así que cuando el teléfono sonó y una voz desconocida le preguntó si hablaba con Lucía Fernández, algo dentro de ella se preparó para una nueva pieza del rompecabezas. La mujer al otro lado se presentó como Jess Ramírez. Su voz era joven, aunque algo temblorosa, como quien ha tomado valor para llamar pero no tiene idea de cómo empezar a decir lo que necesita. Disculpa que te contacte de esta forma, Lucía, pero Stella me dejó tu número como contacto de emergencia mientras estuvo fuera. Lucía se incorporó lentamente en el sofá. Tenía el teléfono en una mano y el corazón latiendo en la garganta. ¿Tú quién eres? Trabajamos juntas, explicó Jess. No en el mismo departamento, pero coincidimos en algunas reuniones. Me pidió que cuidara su apartamento mientras viajaba. Al principio todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Lucía se quedó callada.
No sé si estás al tanto, pero ella dice que el apartamento fue vandalizado. Lo estoy. De hecho, me acusa a mí. Jess soltó una risa amarga. Eso es lo que quiero explicarte. Yo estuve allí. Estuve las 3 semanas enteras. No tú. Y aún así me pidió que dijera que te vi entrando. Que tú fuiste quien causó todo el desorden. Lucía cerró los ojos. No se sorprendió. Estaba molesta, pero no sorprendida. ¿Puedes contarme desde el principio? Jess hizo una pausa. Parecía respirar hondo al otro lado antes de comenzar a relatar. Me lo pidió poco antes de su viaje. Dijo que necesitaba a alguien de confianza. Me ofreció quedarme en el apartamento, sin paga, pero a cambio podría tener un lugar cómodo para escribir mi tesis. Acepté porque mi compañera de cuarto y yo nos estábamos matando. Pensé que sería una tregua de paz. Nunca imaginé que me estaba metiendo en un campo minado. La voz de Jess era rápida, pero cada palabra era como una piedra colocada con cuidado. Me dejó una lista enorme de reglas. No podía usar el horno. No podía tocar su televisor. No podía tener visitas. Ni siquiera podía usar su sofá-cama si no le ponía un cobertor especial. Lo hizo sonar como si fuera una experiencia de confianza, pero pronto entendí que era servidumbre. Lucía escuchaba con los dientes apretados. ¿Y las plantas?, continuó Jess. Dios, las plantas. Más de 30. Algunas tenían horarios específicos de riego. Otras necesitaban fertilizante. Una incluso tenía que recibir luz indirecta desde una cortina transparente. Me dejó un cuaderno con instrucciones, como si fueran pacientes en una unidad de cuidados intensivos. ¿Te pagó algo? Nada. Lo hizo parecer un favor. Un privilegio. Y lo peor es que lo soporté hasta el final. Pero cuando volvió, la cosa se volvió realmente oscura. Lucía se enderezó. ¿Qué pasó? Me culpó por todo. Por una taza rota. Por una mancha en la mesa del comedor. Por la muerte de una planta que ya estaba moribunda desde el primer día. Me pidió que pagara los daños. Le dije que no podía hacerme responsable de cosas que claramente no estaban bien antes de que yo llegara. Entonces fue cuando dijo que todo se acabaría si colaboraba contigo, en su versión. Lucía se quedó inmóvil. Sabía que venía algo sucio, pero no imaginaba hasta qué punto. ¿Qué versión? Que tú habías entrado al apartamento. Que te había visto. Que tú habías causado el desorden por resentimiento. Me pidió que firmara una carta diciendo que te había sorprendido en el lugar y que luego huí. Dijo que si lo hacía, se olvidaría de la deuda. Lucía sintió que la rabia se le subía como fuego por la garganta. ¿Y tú? No firmé. Pero me amenazó con hablar con mis superiores en la empresa. Con decir que violé normas del edificio. Y tengo mensajes. Tengo las pruebas. La voz de Jess tembló al final, y Lucía supo que no estaba mintiendo. Jess, ¿podemos vernos? Eso quería proponerte. Siento que esto es demasiado para mí sola. Y tú necesitas saber la verdad completa. Estás en medio de algo mucho más retorcido de lo que parece. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta, lejos del centro. Lucía llegó antes y pidió un té de manzanilla que no tocó. Miraba por la ventana cada 2 segundos, esperando ver la figura de Jess. Cuando por fin apareció, Lucía se sorprendió al ver lo joven que era. No debía pasar de los 25. Tenía el cabello recogido en una coleta apretada, y unos ojos oscuros que miraban con la desconfianza de quien ya fue herida. Gracias por venir, le dijo Lucía mientras estrechaban la mano. Gracias a ti por creerme. Podrías haberme colgado. Se sentaron, y Jess sacó de su bolso un sobre con varios papeles impresos. Mensajes de texto, correos. Incluso una nota escrita a mano que me dejó sobre la mesa cuando salió el último día. Todo está ahí. Lucía los revisó uno por uno. En uno de los mensajes, Estela escribía, tú decides, Jess. No quiero hacer esto más grande, pero si Lucía no entiende lo que ha hecho, quizá necesita una lección. Tú puedes ayudarme. Cada palabra era una daga. Cada línea, una confirmación de que no solo Estela mentía, había creado toda una red de manipulación a su alrededor,
y estaba usando a personas inocentes como escudo. Lucía dejó los papeles sobre la mesa. Sentía el corazón acelerado, pero sus manos estaban firmes. No podemos dejar esto así. Jess asintió con timidez. ¿Qué quieres hacer? Ir a la policía. Mostrar todo. Ya no se trata solo de mí. También te usó a ti. Esto es acoso. Difamación. Manipulación. Necesita tener consecuencias. Por primera vez en semanas, Lucía se sintió menos sola. Ver a Jess frente a ella, escuchando el eco de sus propias batallas en otra voz, le devolvió parte de su fuerza. Después del encuentro, volvió a casa con los documentos en la mano. Carla le esperaba con una taza de café y cara de cuéntamelo todo. Lucía no le dejó preguntar. Se lo relató todo sin omitir detalles. Y entonces, después de todo eso, todavía tuvo el descaro de decirle a Jess que estaba haciendo justicia por Daniel. ¿Puedes creerlo? Carla golpeó la mesa con fuerza. Claro que lo creo. Esa mujer vive atrapada en una versión de la realidad donde todo el mundo le debe algo. Cree que perder a su hijo la convirtió en dueña del dolor universal. Lucía se levantó. Caminó hasta su escritorio. Tomó una carpeta y comenzó a colocar dentro los mensajes impresos, las notas, y una hoja donde escribió, testimonio de Jess Ramírez. Pegó un post-it que decía, copia para entregar. No abrir sin abogado. Carla la miró con una ceja levantada. ¿Te estás planeando una guerra? Estoy planeando no dejarme destruir. Y eso, querida mía, es lo más valiente que has hecho desde que murió Daniel. Lucía cerró la carpeta. La sostuvo unos segundos contra el pecho. Luego la colocó dentro del cajón más profundo del escritorio. Cuando lo cerró, dijo en voz baja, sin mirar a Carla. Ahora es mi turno. Lucía cerró el cajón con un gesto seco. El sonido de la madera golpeando madera quedó suspendido en el aire como una sentencia. Carla la miraba en silencio, percibiendo que algo había cambiado. No era solo determinación, era una calma peligrosa, la que se instala en alguien que ha dejado de pedir permiso para defenderse. A la mañana siguiente, Lucía y Jess se encontraron frente al edificio del Ministerio Público. La fachada gris lucía tan indiferente como siempre, pero para ambas ese lugar representaba un nuevo territorio, uno donde ya no estarían a la defensiva. El funcionario de turno les pidió que subieran al segundo piso, oficina 204. Todo el trayecto en el ascensor fue silencioso. Jess se sostenía los dedos, nerviosa. Lucía la miró de reojo y le colocó una mano sobre el hombro. No dijo nada, pero la simple presencia de esa palmada fue suficiente. Presentaron la denuncia formal por acoso, difamación y uso indebido de identidad. Jess mostró los mensajes, los audios, las notas escritas por Estela. Lucía aportó el testimonio del padre Ignacio y explicó la situación general, desde el favor inicial hasta las acusaciones que la pusieron en el centro del escándalo. El funcionario que las atendió parecía sorprendido por la claridad de las pruebas. Les dijo que el caso se abriría de inmediato, y que era muy probable que Estela fuera citada a declarar en los siguientes días. De regreso a casa, Lucía sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que enfrentarse a Estela en terreno legal sería como provocar a un animal herido. No dudaba de lo que podía llegar a hacer. Ya la había visto manipular, mentir y traicionar con una sonrisa en el rostro. Ahora solo faltaba ver hasta dónde sería capaz de llegar para protegerse. No pasó mucho tiempo. 2 días después, comenzaron los rumores. Mariana le envió un mensaje directo preguntándole si era cierto que había denunciado a Estela por robar dinero. Otra prima la bloqueó sin explicación. En un grupo familiar de WhatsApp donde aún figuraba, comenzaron a circular capturas de pantalla que Lucía no recordaba haber enviado jamás. Fragmentos de conversaciones editadas, frases fuera de contexto, todo apuntando a una Lucía resentida, descontrolada, obsesionada con dañar la imagen de su difunta pareja y su madre. Carla leyó los mensajes con el ceño fruncido. Que esto no es un juego, dijo. Está movilizando a toda la familia. Está preparando un escenario donde parezcas la villana. Lo que no sabe es que las pruebas ya no están en tus manos. Ahora son oficiales. Lucía respiró hondo. La rabia ya no le quemaba. Era otra cosa. Una sensación más densa.
como si una parte de ella se estuviera transformando. Está desesperada, dijo. Por primera vez, no controla la narrativa. Esa noche, recibió una llamada del número de Mariana. No contestó. A los 5 minutos llegó un mensaje de voz de Estela. Su tono era lloroso, casi maternal. No entiendo por qué me haces esto. Yo solo quise ayudarte. Siempre fuiste como una hija para mí. Pero te dejaste envenenar. Estás escuchando a gente que no conoce a Daniel. Que no sabe todo lo que sufrimos. Te están usando. Aún estás a tiempo de parar esto. No sigas por ese camino. Nadie gana con el odio. Lucía escuchó el audio en silencio. Luego, sin borrarlo, se lo reenvió a Jess. No por venganza. Por seguridad. Sabía que Estela seguiría buscando grietas en la muralla. Pero esta vez, todo estaba documentado. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Julián, el psicólogo que la había atendido durante los meses más oscuros tras la muerte de Daniel. Le escribió diciendo que había leído en redes sociales ciertos comentarios sobre ella y que, si necesitaba hablar, su puerta seguía abierta. Lucía dudó, pero aceptó. Ya no sentía vergüenza de pedir ayuda. La guerra emocional que estaba viviendo era demasiado pesada para cargarla sola. Julián la recibió con la misma voz cálida de siempre. Le ofreció un té y se sentaron frente a frente, en una sala pequeña donde el tiempo parecía moverse más lento. No esperaba volver aquí, dijo ella. Pero necesitaba hablar con alguien que no tenga un apellido conectado a Daniel. Tu historia no empieza ni termina en su apellido, Lucía. Empieza en ti. Ella asintió, apretando la taza entre las manos. Durante años sentí solo tristeza. Culpa. Pero ahora lo que siento es rabia. Y no sé si eso está bien. ¿Por qué no habría de estarlo? Porque no me reconozco. Porque siempre quise entender a Estela, comprender su dolor, ser compasiva. Pero ya no quiero entenderla. Quiero detenerla. Y me aterra lo fácil que se me está haciendo dejar de sentir lástima por ella. Julián la miró con atención. Sentir rabia no es lo mismo que ser cruel. Estás reconociendo que te hirieron. Que te utilizaron. Y estás marcando un límite. Eso no te hace mala persona. Te hace humana. Y, por fin, libre. Lucía soltó un suspiro que parecía llevar años atascado en su pecho. Se sintió más liviana. Al salir, encontró una llamada perdida de un número desconocido. No era raro. Desde que la denuncia se volvió tema de cuchicheo, su celular era un campo de batalla. Pero esta vez, el mensaje de voz la dejó helada. Era Estela, otra vez. Jess me contactó. Dijo que tú le prometiste protección. Que la usaste. Pero puedo ayudarla. Si se retracta, todo se termina. Dile que aún puede salvarse. Tú ya no. Pero ella aún tiene futuro. Lucía apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos dolieron. No solo era mentira, era un intento burdo de manipular a Jess con una promesa vacía. Por suerte, Jess ya había previsto que esto podía pasar. Le había enviado un mensaje esa misma mañana. Si intenta contactarme, no responderé. Ya no me da miedo. Gracias por enseñarme a decir que no. Lucía sonrió sin alegría. Le alegraba ver a Jess firme, pero le preocupaba lo lejos que podía llegar Estela ahora que sus máscaras comenzaban a caer. Al día siguiente, Carla llegó con una carpeta en las manos. Dentro había una serie de documentos que consiguió gracias a una conocida en el banco donde trabajaba. Lucía los leyó con atención creciente. ¿Esto es real? Totalmente. Estela pidió un préstamo hace 6 meses, usando como garantía parte del seguro de vida de Daniel. El mismo dinero que dijo que usaría para un proyecto benéfico. Lo usó para saldar deudas personales. El viaje por Europa fue parte de ese gasto. Lucía sintió una ola de náusea. Durante años creyó que ese dinero había sido destinado a becas, como Estela decía. Incluso llegó a colaborar en la redacción de un supuesto proyecto en memoria de Daniel. Lo ocultó todo. Y lo usó para manipularte, agregó Carla. Y a todos. ¿Ahora entiendes por qué reacciona así? Porque si su mentira se derrumba,
también se derrumba su imagen. Y no tiene nada más. Ese mismo día, llegó la notificación oficial. Estela estaba citada a declarar. Tenía que presentarse ante el fiscal con sus pruebas, su versión, sus documentos. El juego había cambiado de tablero. Lucía se sintió en paz. No porque creyera que todo se resolvería pronto, sino porque por fin la verdad estaba saliendo a la superficie. Ya no era una mujer sola contra una sombra. Era una mujer con pruebas, con aliados, con convicciones firmes. La víspera de la audiencia, Estela la llamó. Esta vez, Lucía contestó. Quería escucharla. Quería oír la voz de quien durante años había fingido quererla mientras envenenaba cada rincón de su vida. Lucía, dijo Estela, con tono seco. No sé qué crees que estás haciendo, pero te advierto algo. Lo que estás provocando va a romper esta familia. No. Lo que estoy haciendo es lo único que puede salvarla, respondió Lucía. Romper el silencio. Estás traicionando la memoria de mi hijo. Tú lo traicionaste cuando usaste su nombre para justificar tus abusos. Estela respiró agitadamente. Luego, en un último intento de ejercer control, soltó. No te odio, Lucía. Solo me duele que no hayas sabido ser parte de esta familia. Lucía tragó saliva. Su voz fue serena, pero firme. No te odio, Estela. Pero no te permitiré seguir destruyendo lo que queda de él. Y colgó. Esa noche, Carla preparó té. Jess envió un mensaje de apoyo. El padre Ignacio le escribió para recordarle que estaría disponible si el juez lo requería. Lucía guardó todas las carpetas en una mochila y se miró al espejo antes de dormir. Ya no era la misma mujer que entró por primera vez al apartamento de Estela creyendo que un favor podría sanar heridas. Era una mujer que sabía que algunas heridas solo cierran cuando se deja de ocultar la verdad. Y esa verdad estaba por comenzar a hablar. La mañana del juicio, el cielo amaneció opaco, como si incluso el clima quisiera guardar silencio ante lo que estaba a punto de ocurrir. Lucía despertó antes del amanecer, sin necesidad de alarma. No había nervios en su cuerpo, solo una calma tensa, una concentración total. Ya no temía al que dirán, ni al peso de las miradas. Estaba lista. No para ganar, sino para soltar. Para terminar con años de manipulación que habían comenzado mucho antes de que ella siquiera lo notara. Carla la acompañó hasta las puertas del juzgado. Jess ya estaba allí, sentada en una banca, con los hombros tensos y los labios resecos. Cuando vio a Lucía, se levantó con rapidez. No necesitaban hablar. El saludo fue una mirada sostenida y una breve inclinación de cabeza. Dos mujeres que sabían lo que significaba haberse encontrado en este camino y haber decidido no huir. Estela llegó 30 minutos después, escoltada por Mariana y una prima que Lucía apenas reconocía. Iba vestida de negro, con un pañuelo blanco cubriéndole el cuello y los ojos hinchados, como si el dolor fuera su bandera. Caminaba despacio, como si el paso mismo fuera una carga. Pero Lucía lo notó de inmediato, sus ojos no estaban rotos. No había confusión ni tristeza en su mirada. Había cálculo. Cuando ambas se cruzaron en el pasillo principal del juzgado, los ojos de Estela se clavaron en los de Lucía. Fue una mirada larga, sin palabras, pero cargada de todo lo que no se habían dicho. No había odio. Pero tampoco había arrepentimiento. El juicio se celebró en una sala mediana. No había jurado. Solo una jueza, de rostro duro y voz firme. Las sillas laterales estaban ocupadas por algunos familiares de Daniel, que habían acudido por curiosidad, otros por lealtad a una de las partes. Carla estaba entre el público, junto al padre Ignacio, quien había accedido a dar testimonio si era requerido. Lucía se sentó en su lugar asignado. Jess, a su lado. Estela al frente, con una carpeta delgada y una expresión de mujer víctima del mundo. La jueza abrió el proceso leyendo los cargos: difamación, acoso psicológico, manipulación de identidad. El ambiente se volvió denso. Nadie se movía. Jess fue llamada a declarar primero. Caminó temblorosa hasta el estrado. La jueza la saludó con un leve gesto y le pidió que relatara los hechos con claridad. Jess tragó saliva, bajó la mirada y comenzó a hablar. Al principio su voz era débil, casi inaudible. Pero a medida que avanzaba en los detalles, comenzó a tomar fuerza.
Describió las instrucciones absurdas, el ambiente opresivo, el momento exacto en que Stella le pidió mentir, las amenazas veladas, el chantaje emocional. Me dijo que si no colaboraba, me haría pagar por todo, relató con lágrimas. Yo tenía miedo. Pero también sentía culpa por haber confiado en alguien que no me respetaba. Solo cuando hablé con Lucía comprendí que no era la única. Mientras hablaba, Stella evitaba mirarla. Jugaba con un pañuelo entre los dedos, fingiendo conmoción. La jueza pidió silencio cuando una de las primas murmuró algo desde el fondo de la sala. Jess mostró los mensajes impresos, los audios, las notas. Todo estaba organizado. Imposible de rebatir. Luego fue el turno de Lucía. Su voz era firme, sin dramatismo. Relató los hechos desde su perspectiva. No buscó dar lástima. Solo quiso mostrar la cronología de los abusos. Desde el favor inicial hasta la denuncia. Describió cómo Stella había convertido el luto en una herramienta de poder, cómo la había cercado durante años con la culpa de no ser suficiente para su esposo ni para su suegra. La jueza la escuchó con atención. Cuando Lucía terminó, se hizo un silencio largo en la sala. Entonces se llamó a Stella. Su entrada al estrado fue medida. Miró a todos los presentes antes de hablar. Respiró hondo, y con voz quebrada, dijo: Yo no estoy bien desde que mi hijo murió. Daniel era todo para mí. Desde pequeño, fuimos inseparables. Su ausencia me dejó vacía. Y quizás cometí errores intentando llenar ese vacío. Lucía observó cómo la jueza entrecerraba los ojos. No caía fácilmente en la narrativa emocional. No quería hacer daño, siguió Stella. Solo buscaba proteger lo que queda de él. Su memoria. Su nombre. Pero me vi rodeada de acusaciones, manipulaciones, malentendidos. Yo nunca obligué a nadie. Nunca chantajeé. Solo pedí lealtad. Jess bajó la mirada, conteniendo la furia. Lucía cerró los ojos, conteniendo el asco. La jueza pidió que se reprodujeran algunos de los audios. El tono dulce de Stella pidiendo colaboración, las frases ambiguas cargadas de amenaza, las contradicciones entre sus declaraciones previas y las actuales. Fue como desmontar una escenografía pieza por pieza. El padre Ignacio fue llamado al final. Confirmó que vio a una mujer entrar al apartamento durante la ausencia de Stella. Que no era Lucía. Que también había oído una discusión violenta entre Daniel y su madre días antes del accidente. No quise involucrarme, dijo. Pero ahora entiendo que el silencio es otra forma de complicidad. La jueza agradeció su honestidad. Luego llamó a las partes a sentarse y anunció un receso de 30 minutos antes de emitir la sentencia. Durante ese tiempo, nadie se habló. Jess se quedó en un rincón, temblando levemente. Lucía salió al pasillo y se apoyó en la pared. Carla se le acercó. No puedo creer lo que estamos viviendo, susurró. Es como si todo estuviera saliendo a la luz, y a la vez, se sintiera tan triste. Lucía asintió. Porque no hay victoria cuando la verdad se construye sobre ruinas. Stella se mantuvo en su asiento, sin moverse. Pero su postura había cambiado. Ya no era erguida, controladora. Ahora parecía una figura consumida por su propio veneno. Mariana, a su lado, le hablaba al oído, pero ella no respondía. El regreso a la sala fue silencioso. Todos sabían que el momento había llegado. La jueza retomó su lugar y miró a ambas partes con neutralidad. Después de revisar los testimonios, las pruebas documentales y las declaraciones oficiales, este tribunal encuentra a la señora Stella Gómez culpable de difamación, coacción psicológica y manipulación de identidad. Se le impone una multa administrativa, servicio comunitario de 6 meses y una advertencia judicial que establece prohibición de contacto con la denunciante. Nadie aplaudió. No hubo exclamaciones. Solo un silencio profundo. Pero dentro de ese silencio, Lucía sintió algo quebrarse por fin. No era la voz de Stella, ni la tensión de la sala. Era algo más íntimo. Una cuerda que la había atado durante años a una historia que no era suya. La jueza no terminó ahí. Pero más allá de las sanciones legales, este juicio ha revelado patrones de conducta dañinos que durante años se mantuvieron ocultos bajo la apariencia de una familia funcional. El tribunal recomienda atención psicológica a todas las partes implicadas,
y exhorta a no perpetuar ciclos de control y dependencia emocional. Estela no se movió. Solo bajó la mirada. En ese gesto, Lucía reconoció por primera vez a una mujer vencida. No por las leyes, sino por sí misma. Afuera del tribunal, el sol se había abierto paso. Jess abrazó a Lucía con fuerza. Carla se unió al gesto. El padre Ignacio se despidió con una bendición silenciosa. Poco a poco, los familiares se alejaron. Algunos ni siquiera se acercaron a Estela. Mariana fue la última en retirarse. Lucía se quedó sola unos minutos. Luego vio a Estela salir del edificio. Iba sola. Ya no caminaba despacio para generar compasión. Solo caminaba. Miró a Lucía desde la acera de enfrente. No dijo nada. No hubo gritos, ni lágrimas, ni disculpas. Solo una mirada larga, mezcla de derrota y nostalgia. Lucía respiró profundo. Y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. No la paz vacía de ignorar el problema. La paz que llega después de enfrentar al monstruo y darse cuenta de que siempre fue una figura hecha de espejos rotos. Y entonces supo que, sin importar lo que viniera después, ya no sería la misma mujer. Había cruzado una línea. Una que muchas no se atreven a pisar. Pero ella sí. Porque se había cansado de sobrevivir en silencio. Lucía había vivido años enteros encerrada en una rutina que no le pertenecía. Un duelo sin final, un amor enterrado bajo las ruinas de un pasado compartido con un hombre que, aunque la amó, nunca fue capaz de poner límites entre ella y su suegra. Tras el juicio, tras las lágrimas, tras la rabia, vino el silencio. Un silencio distinto. No el que pesa, sino el que sana. Como el aire que entra por una ventana recién abierta después de una tormenta larga. Pasaron algunos meses. Lo suficiente para que la intensidad de los recuerdos se asentara y dejara espacio para otra cosa. No alegría, aún no. Pero sí una serenidad dulce, madura. De esas que no se gritan. Lucía se había mudado a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín al que salía cada mañana con su taza de café. Allí plantó jazmines, lavanda, romero, y una enredadera que empezaba a abrazar la reja con fuerza silenciosa. No buscaba lujo. Solo raíces. Carla la visitaba a menudo. A veces traía empanadas, otras solo su risa, que seguía siendo un bálsamo. Jess también pasaba de vez en cuando. Había renunciado al trabajo donde conoció a Estela y se había mudado con una amiga a un nuevo departamento, más cerca de su universidad. Seguía escribiendo su tesis. Ya no se mordía las uñas. En una de las visitas, le regaló a Lucía una maceta pintada a mano. En la base decía, todo lo que siembras, vuelve. De ahora en adelante, le dijo con una sonrisa tímida, solo siembra lo que quieras que florezca. Lucía colocó la maceta junto a las demás. No respondió con palabras, solo con una mirada agradecida. Julián, el psicólogo, había empezado a frecuentar su vida fuera de las sesiones. Primero con café. Luego con largas caminatas. Más tarde con charlas que terminaban en el jardín mientras el sol se iba. No había urgencias entre ellos. No había necesidad de llenar el espacio con promesas vacías. Solo compañía real. Y una especie de ternura que nacía de haber visto al otro roto, y aún así, querer quedarse. ¿Te has preguntado alguna vez cómo llegamos a este punto? Le preguntó él una noche, mientras ella regaba las plantas. Cada paso fue necesario, respondió ella. Incluso los que no entendí mientras los daba. Lucía ya no cargaba las palabras de Estela como espinas bajo la piel. El juicio la había liberado, sí. Pero la verdadera libertad llegó después, cuando dejó de necesitar venganza, cuando dejó de esperar un perdón que tal vez nunca llegaría. Su corazón ya no era una sala de juicio. Era un campo donde algo nuevo empezaba a crecer. Estela, por su parte, vivía en un apartamento pequeño, alquilado con ayuda de Mariana. Sus hijos y sobrinos, aunque no rompieron contacto completamente, ya no giraban alrededor de ella como antes. Se convirtió en una figura más silenciosa, casi olvidada. El padre Ignacio la visitaba una vez por semana. Le llevaba pan, hablaban de la fe, del alma, del dolor como camino. Estela lo escuchaba, a veces con atención, otras con la mente perdida entre los resquicios de una vida que ya no podía controlar.
Sobre su mesa tenía una foto de Daniel. En ella, él sonreía, abrazando a Lucía. Era una imagen que Stella había despreciado por años, pero que ahora miraba con una nostalgia amarga. Frente a la foto, descansaba un sobre cerrado. Había tardado semanas en escribir esa carta. Cada palabra le costó lágrimas. No sabía si Lucía algún día querría leerla, pero la escribió igual. No por redención, sino porque por primera vez sintió el peso real de lo que había perdido. En la carta decía: Lucía, nunca creí que me verías como algo más que la madre de Daniel. Pero yo sí te vi a ti. Y lo que vi me asustó. Vi a alguien que tenía lo que yo siempre quise y nunca pude tener: amor sin condiciones, una familia sin cadenas. Te envidié. No por quitarme a mi hijo, sino por mostrarle que había otro tipo de amor. Uno que no exige obediencia para sentirse válido. Lo perdí a él porque no supe amar sin poseer. Te perdí a ti por no saber soltar. Ojalá algún día, cuando tu corazón esté listo, puedas entender que mi odio era solo miedo. Y que mi guerra contigo fue el reflejo de mi guerra conmigo misma. Perdóname si puedes. Stella. La carta fue enviada por medio del padre Ignacio, quien tocó la puerta de la casa de Lucía una mañana clara. Le entregó el sobre en silencio, solo con una leve inclinación de cabeza. Lucía la sostuvo unos segundos antes de abrirla. No la leyó de inmediato. La dejó en la mesa de su cocina. La miró durante días. Hasta que una tarde de lluvia, se sentó frente a la ventana, la abrió con manos firmes, y leyó cada palabra con el corazón abierto, no a una reconciliación imposible, sino a una comprensión más profunda de todo lo vivido. No lloró. Solo cerró los ojos al final, y sintió que una última pieza encajaba dentro de ella. Semanas después, fue al cementerio. Llevó una sola flor blanca. No iba con ira, ni con tristeza. Caminó despacio entre las tumbas hasta encontrar la de Daniel. Se arrodilló frente a ella, colocó la flor sobre la piedra, y habló con voz baja. Te amé. A pesar de todo. A pesar de lo que callaste, de lo que permitiste, de lo que no dijiste nunca. Y te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Se quedó allí un rato, mirando el nombre de su esposo. Recordando su risa, sus abrazos, las veces que la defendió, y las que no. Luego se levantó, se sacudió las rodillas, y caminó de regreso al presente. En casa, regó sus plantas con la misma atención con la que cuidaba ahora su alma. Había aprendido que crecer no siempre era hacia arriba. A veces crecer era echar raíces en uno mismo. Recordar que estaba viva. Que aún podía amar. Que su historia no terminaba con lo que perdió. Y cuando el sol comenzó a caer, se quedó sentada en su jardín, respirando el aroma de la tierra mojada, y pensó en todo lo que había atravesado. Las mentiras, el juicio, las heridas, la libertad. Y entonces, en voz baja, como si hablara con el viento, dijo: al final, entendí que algunas personas no cambian, pero uno sí puede decidir dejar de vivir en sus sombras. Y eso también es amor, aprender a soltar. Porque soltar no siempre es rendirse. A veces soltar es el acto más sagrado de amor propio. Dejar ir lo que nos destruye. Dejar espacio para que lo nuevo entre. Con fe. Con dignidad. Con esperanza. Y en ese acto silencioso, Lucía se reencontró con Dios. No el Dios del castigo, ni del miedo. Sino el Dios que habita en lo pequeño, en lo que florece después del incendio, en el perdón que no se pide en voz alta, pero que se concede en lo profundo del alma. El Dios que espera paciente a que uno se mire por fin con compasión. Y decida sanar. Porque eso también es divino, decir ya no más y caminar, paso a paso, hacia la paz. Lucía sonrió. Y regó otra planta. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos.
Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.